decirles que yo soy un ciudadano ecuatoriano, nacido en Guayaquil, la mayor parte de mi vida la he residido en Quito, y mi actividad productiva la he desarrollado principalmente en la provincia de Cotopaxi. Yo soy ingeniero de producción agroindustrial, estudié en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia, y llevo más de 25 años en el emprendimiento, en donde realmente inicié con un pequeño negocio, una pequeña panadería de barrio, donde de hecho yo era el panadero el día domingo. Hoy en día soy un industrial, un agricultor, un comerciante, un transportista y un pero fundamentalmente un ciudadano completa y totalmente comprometido con nuestro país, el Ecuador. Sí, nosotros leíamos incluso porque lo habían enviado parte de su historia, de quién es, y nos llamaba un poco la atención que se ha trabajado mucho en emprendimiento, y precisamente ahí expresaba, y veo que usted no le da vergüenza, tampoco lo oculta, ¿no? Que inició como panadero, y qué bueno, ¿no? Iniciarlo así, y ahora aspira, ¿por qué no un panadero? ¿Por qué no un emprendedor, presidente de la República? Pero para eso se requieren grandes propuestas, sobre todo en el área de los emprendimientos. Sin duda. Nosotros hemos desarrollado un programa que lo hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Este programa está estructurado en 3 pilares fundamentales. Soluciones económicas y productivas, el primero. El segundo pilar, soluciones de justicia social, entendiendo salud, educación, alimentación, en términos de desnutrición infantil y seguridad. Y el tercer pilar, de soluciones de los valores democráticos y transparencia del Estado. Pero sí aquí acotar que de nada servirá las soluciones económicas y sociales si no recuperamos al Ecuador real de valores, el Ecuador que todos conocemos, el Ecuador donde la gente buena, sana y trabajadora sí somos la mayoría y que lamentablemente hemos delegado únicamente en los políticos la conducción de nuestro país, y ahora en estas próximas elecciones tenemos la oportunidad de recuperarlo, porque en estas próximas elecciones es una oportunidad de oro que tenemos todos los ecuatorianos para justamente elegir autoridades para el poder ejecutivo y el poder legislativo. Actualmente ambos totalmente venido a menos. Es precisamente eso, ¿no? Lo que me llama y me preocupa a mí, esta mayoría no cree en la parte política. ¿Cómo hacer? ¿Cómo cambiar ese rumbo? Una asamblea con un 2%, un presidente de la República que no cree nadie ya prácticamente. ¿Cómo hacer en este caso? Le voy a decir algo de corazón, Fabricio. Tenemos que evitar un incendio social. Los ecuatorianos merecemos una oportunidad seria. Ante el retorno del populismo, ante el continuismo de un banquero en el gobierno o ante la amenaza del abismo de la anarquía. El país necesita políticas viables, no teóricas. Necesitamos soluciones, no más confrontación. Justamente ante ese escenario es que yo hoy en día, a mis 48 años, quiero devolverle a mi país, a nuestro Ecuador, las oportunidades que yo sí he tenido. Porque quisiera mencionarle, yo no vengo de una familia de empresarios. Yo no he heredado ni comprado ninguna de las actividades económicas que le he mencionado y genero. ¿Todo lo ha hecho usted? Por supuesto, con un grupo humano que lo he ido integrando y formando y que hoy en día está a cargo de todas las actividades, porque esta responsabilidad y esta oportunidad la asumo con total dedicación. He dado un paso al costado en todas mis empresas porque el país es muchísimo más relevante que cualquiera de las actividades que nosotros hagamos. Nosotros en nuestro círculo de influencia íntimo podemos, fruto de nuestro esfuerzo y sacrificio y tenacidad, generar un patrimonio. ¿Y de qué servirá ese patrimonio si el día de mañana vemos tantas hermanas y hermanos ecuatorianos con desesperación en la calle? ¿Cómo lo vamos a poder disfrutar con nuestras familias viendo ese drama? Hoy en día nos enfrentamos ante eso. Es en ese orden que yo le mencionaba. Una tiranía versus la democracia. Un beneficio solamente de las élites versus un progreso nacional. O una violencia versus el orden. Ese es el escenario que lamentablemente nos quieren llevar los malos políticos a pensar que es un escenario dado y que hay 3 opciones. Eso no es real. La realidad, y usted lo puede mencionar cualquiera de las encuestas que hoy en día podemos ver, la realidad es que el 60% de los ecuatorianos no han tomado su decisión de voto
y estas próximas elecciones es esa oportunidad de oro. Pero hay un escenario de corrupción, 13 años de corrupción. Quiera o no, este gobierno es parte del gobierno anterior, 10 años que tuvo, y ahora 13 años más y va a culminar con 14 años. ¿Cómo cambiar? Porque se le está diciendo a la gente, bueno, no, pero robó, pero sí hizo obra. Eso no es correcto, sí. Lo correcto es, bueno, hizo una buena administración y trabajó por los ecuatorianos. Justamente, esa es la responsabilidad que yo en este momento estoy enfrentando, siendo un ciudadano y alguien que haya tenido una carrera únicamente en el sector productivo, que la asumo con total compromiso, de involucrarnos en la política, porque los ciudadanos ecuatorianos, que sin duda la gran mayoría somos buenos, sanos y trabajadores, no nos merecemos esta profunda crisis. Y hoy en día, justamente, por haber delegado únicamente en políticos la conducción del Estado, de la política pública, es que estamos enfrentando esta tragedia. Esta es la oportunidad que tenemos justamente los ciudadanos que sí conocemos las reales necesidades de la familia y los ciudadanos ecuatorianos, y que también entendemos las oportunidades que tenemos en este país bendecido por las condiciones climáticas, geográficas y por la gente que tenemos, que sin duda hemos delegado únicamente en políticos que en su discurso dogmático, ideológico, de confrontación, han dado la espalda a la real necesidad de los ciudadanos y las familias ecuatorianas. Es un país en crisis, totalmente quebrado, endeudado. Así lo dejó el gobierno de Rafael Correa. Este gobierno ha continuado con la misma política, ahora más endeudado. Nos tratan de decir, no, ese es el gobierno anterior, así nos dejaron, sin la mesa servida, sin nada que servir en la mesa. Pero un país en quiebra, ¿cómo sacarlo adelante? Fabricio, yo entiendo completamente los problemas y las urgencias que hoy en día estamos enfrentando. Y ya no puede ser aceptable ese discurso irresponsable de siempre estarle echando la culpa al predecesor. Y no solo eso, sino la historia en general que hemos tenido en estos últimos gobiernos, no solamente de echarle la culpa al anterior, sino también de destruir lo bueno que los anteriores sí tienen. Cualquier gobierno, por más malo que sea, algo de bueno y rescatable tiene. Y eso tenemos que aprender a hacer una política sana aquí en el país. Yo encuentro muchas cosas positivas y rescatables de los gobiernos últimos. Critico, sin duda, su modelo de gestión y como su manera de llevar la política pública. Por ejemplo, metiéndole la mano a la justicia. La corrupción. Esa es la consecuencia. Fundamentalmente los ciudadanos ecuatorianos no debemos de nunca más permitir algo así. Tenemos que llevarnos aprendizajes de esta profunda crisis que hoy en día estamos atravesando. Y uno fundamental, el que nunca más permitamos que ningún gobierno le vuelva a meter las manos a la justicia. Pero ¿por qué digo yo esto? Es porque esos mismos nos dicen ahora, somos los salvadores, nosotros no hicimos la crisis, nosotros no somos parte de esa crisis, no somos parte del problema. O sea, por eso tocamos también esta temática. Los políticos nos pueden decir muchas cosas, pero sin duda los ciudadanos ecuatorianos somos inteligentes. Y sabemos, sin duda, quiénes nos han causado esta tragedia que hoy en día estamos viviendo. Eso es causado justamente por malos políticos que no conocen la realidad nacional, ni tampoco las oportunidades que sí tenemos como país. Somos un país bendecido, le decía yo. Pero, mire, yo le planteaba justamente los 3 pilares que nosotros hemos desarrollado en nuestro programa de gobierno. Pero en este momento, lo urgente, lo que primero haremos es darle prioridad a las soluciones económicas y productivas. Enfrentamos una muy grave situación económica y mucho más viendo el alto desempleo que existe. Porque más allá de las palabras que los economistas nos quieran dar, cifra oficial del INEC, un 16.7% de los ecuatorianos tiene un trabajo estable. Es decir, más de 8 de cada 10 no tiene un ingreso económico estable. Y justamente nosotros, atendiendo esa necesidad, hemos desarrollado en nuestro programa de soluciones económicas, lo que hemos propuesto es el Fondo para el Arranque Productivo. Este fondo, mire, yo he tenido ya varias reuniones con multilaterales. ¿Y cuál es la realidad? Que si juntamos banca pública con garantía soberana, logramos captar de los multilaterales, por ejemplo, con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento, al 1.8% de interés a 18 años. Con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tasas aún menores. Por eso mi reiterado llamado, mi exigencia al presidente Moreno, que pare con la venta del Banco del Pacífico,
Necesitamos esa banca pública. Es fundamental para que el próximo gobierno pueda reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva la economía? Inyectando flujo al aparato productivo. Le mencionaba yo el Fondo para el Arranque Productivo. Aquí mi compromiso y en mi gobierno, los compromisos se van a cumplir. Mi compromiso, que este fondo va única y exclusivamente al aparato productivo. Hoy en día vemos lo que significa las deudas que el gobierno actual genera, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Entran a un saco roto que hoy en día significa el presupuesto general del Estado, un presupuesto desfinanciado. Los ciudadanos ecuatorianos sabemos que la única manera de salir de las deudas es trabajando. En función de eso, justamente, es la solución a esta problemática del desempleo. Ahora, yo le voy a tomar la palabra. Sí han habido gobiernos buenos, y uno de ellos, yo creo, fue Rodrigo Borja. Rodrigo Borja de Izquierda Democrática, donde no se vio todo este tipo de corrupción. A lo mejor usted ha conversado con ellos, que regresen, que retornen ese trabajo, tomar lo bueno que hicieron en ese gobierno y también irlo sumando porque lo pueden hacer con la experiencia que tienen. Sin duda, y gracias por mencionarlo, porque una de las muchas anécdotas que me encantan escuchar del expresidente Rodrigo Borja, pero la que más me ha calado más profundamente en mí es escuchar cómo, en sus propias palabras, un expresidente de la República que gobernó, que terminó con su mandato, puede caminar por las calles de Quito sin necesidad de seguridad. Y no solo eso, sino que recibe el aprecio y la admiración de los ciudadanos ecuatorianos, yo incluyéndome. Ese es el presidente. Es el presidente, ese tipo de presidentes es lo que el Ecuador merece tener. No tener prófugos de la justicia, exiliados o encarcelados. Eso no es el político real que refleja al ciudadano ecuatoriano, que sin duda en la mayoría somos gente buena, sana y trabajadora. Finalmente, ¿cómo fortalecer a los candidatos? Aquí en Esmeralda tenemos a don Eduardo Quiñones, un muy buen candidato y que también le va a sumar a usted como candidato a la presidencia. Por supuesto, por eso yo le decía, es una oportunidad de oro que tenemos todos los ecuatorianos en recuperar la institucionalidad tan necesaria en justamente tener una buena democracia. Vamos a elegir en esas próximas elecciones también a la Asamblea Nacional y aquí la ID Listas 12 presenta un excelente capital humano en mujeres y en hombres, no solamente preparados para servir, sino justamente con vocación de servicio y no de servirse, como tanto hemos visto en los malos políticos ecuatorianos. Ahí encabezando la lista, Eduardo Quiñones, un excelente abogado ecuatoriano con trayectoria, seguido de Berenice Deño, de Brian Cruz y de Nubia Lor. Proponemos justamente a los ciudadanos esmeraldeños que tienen la posibilidad de colocar 4 curules en la Asamblea Nacional, estos 4 nombres de ciudadanos, ciudadanas ecuatorianas con esa vocación de servicio que hoy en día tanto